¿Sabes qué quiero compartir contigo? Quiero que visitemos un tema que hemos tocado en el pasado, pero quisiera volverlo a mencionar porque si no tenemos cuidado, está afectando nuestra manera de percibir la vida. Tenemos que tener mucho cuidado porque este enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo, dígale a su vecino, el enemigo de Dios es nuestro enemigo. Recuerda que el enemigo de Dios no quiere nada bueno para ti, ¿sí? Por tan bonito que te la pinte, Él no quiere nada bueno para ti. Él quiere que tú le des la contra a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo de Dios, ¿de acuerdo? Aunque de repente te la pinta muy bonito y de repente parece ser que es lo que necesitas para ser feliz en la vida, pero no quiere otra cosa más que perjudicar tu relación con Dios. Y tenemos que tener cuidado. Sabes, Eva tenía una muy buena relación con Dios. Me gustaría pensar que Eva tenía una buena relación con Dios, pero no faltaba ahí el enemigo de Dios queriendo interrumpir, queriendo afectar la relación que había entre Dios y el hombre. ¿Y saben qué? Lo logró. Lo logró porque apeló a la codicia, al deseo de la mujer y del hombre. Vamos a hablar de los dos, ¿okay? Apeló a ese deseo que había en ellos, a tal grado que ellos pensaron que iban a poder independizarse de Dios, ser igual que Dios, no ocupar, no tener la necesidad de Dios. Y bueno, como tú y yo ya lo sabemos, eso vino a perjudicar la perfecta relación que había entre Dios y el hombre. Ahora nosotros en Jesucristo, a través de Jesús, por medio de Jesús, tenemos una excelente relación con el Padre. Amén. No le hace falta nada al sacrificio de Jesús. Jesús dice, la Biblia en el libro de Hebreos dice que Jesús es el sacrificio perfecto para que el ser humano pueda volver a tener una excelente relación con Dios Padre. Pero ¿qué cree? Sigue habiendo un enemigo que a pesar de que tenemos una relación perfecta con el Padre a través de Jesús, el enemigo sigue queriendo hacer de las suyas para perjudicar nuestra relación. Y hoy quiero hablar contigo acerca de una idea llamada relativismo. Y al menos en Norteamérica está muy de moda el relativismo, ¿eh? Y no estoy hablando de la teoría de Einstein, estoy hablando más del principio o la ideología del relativismo. Y déjame te doy en simples palabras la definición de relativismo. Eso es lo que quiere decir. Es la enseñanza de que todos los puntos de vista, ¿okay? Esto es el relativismo. Todos los puntos de vista son igualmente válidos, ¿okay? Y que toda la verdad es relativa al individuo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya lo grabó ahí en su corazón o en su mente? ¿Sí? Y si no lo apuntó, ¿va de nuevo? Ok, relativismo. La enseñanza que todos los puntos de vista son igualmente válidos. ¿Sí? Y de que toda la verdad es relativa al individuo. O sea, vemos que el relativismo lo que le gusta hacer es poner al ser humano en el centro. Eso es lo que está haciendo. En otras palabras, mi punto de vista, tu punto de vista, su punto de vista, tu punto de vista. Todos esos puntos de vista son en relación a mí, tienen algo de verdad. Y mi punto de vista, como tu punto de vista, como tu punto de vista, es completamente válido. No hay ninguno inferior, no hay ninguno, todos son válidos. ¿Por qué? Porque representan en cierta manera a tu necesidad como humano. Y eso es lo que habla el relativismo. Y quiero que entiendas que esta idea o enseñanza del relativismo no es nada nuevo. De hecho, surge siempre y cuando dejamos a Dios fuera. Y eso es lo que el enemigo siempre intenta hacer, que dejemos a Dios fuera. Porque cuando dejamos a Dios fuera, todo se convierte en relación a mí. Mire cómo dice en el libro de Jueces,
en el capítulo 21, versículo 25. Miren lo que dice. En estos días no había rey en Israel. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, ¿qué representa el rey? Una autoridad. ¿Sí? Su ordenanza, sus preceptos, X. Dice, esto es lo que pasa con el pueblo de Dios. No había rey. Entonces, como no había algo establecido, como no había un rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Relativismo. Bienvenido al mundo del relativismo. Pero para que esto funcione, tenemos que dejar fuera ¿a quién? Al rey. Sí, tenemos que dejar fuera al rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando dejamos fuera al rey, cada uno de nosotros sostenemos nuestra propia regla de vida. ¿Sí? Y cada quien hace y funciona de acuerdo a lo que mejor le parece. Y eso es lo que lamentablemente y tristemente, es lo mismo, ¿verdad? Sí, está sucediendo en nuestra nación. Y no tan solo está sucediendo en nuestra nación, de alguna manera está afectando a los seguidores de Jesús. Tenemos que tener cuidado porque recuerde que el enemigo de Dios es muy sutil y él entra en una manera muy casual. ¿Se acuerda de Eva? ¿Cómo entró con Eva? De una manera muy casual, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado porque el enemigo lo único que quiere es destronar al rey para que tú y yo sostengamos nuestra propia verdad. Yo voy a hacer lo que a mí bien me parece. Ahora, supongamos, este es un suposición, supongamos que el relativismo fuera una idea o una verdad, una enseñanza real, ¿sí? Y no simplemente una estrategia del enemigo. Entonces, si la postura del relativismo es cierta, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Pudiéramos decirle a alguien que robar es inaceptable? ¿Cómo le dices a alguien que robar no es aceptable? Hermano, no ande robando. Dice, ay hermano, eso es lo que usted cree y opina y lo respeto, pero también usted me tiene que. ¿Por qué? Porque mi opinión o mi verdad es válida y no es inferior a la tuya. Eso habla el relativismo. Eso es lo que te enseña. Entonces, ¿cómo le vas a poder? Imagínate tú decirle a tu hijito, hijo, no eches mentiras. Dice, papá, esa es tu opinión, pero respétame, yo tengo la mía. ¿Y cómo le dices que no tiene razón? Porque si no tiene razón, entonces estás echando abajo el meollo, el centro de lo que enseña el relativismo. ¿Sí? Entonces, como que las cosas desde ahí, desde esa partida, no funcionan. Si fuera cierto que cada quien tenemos nuestro derecho a nuestra propia opinión y vivir en base a esa opinión, entonces, ¿cómo pudiéramos enseñarle a alguien que lo que está haciendo no está bien? No pudiéramos. Ahora, si no pudiéramos decirle que lo que alguien está haciendo no está bien, ¿tenemos el derecho de castigarlo? En el relativismo nuestras cortes no tienen función. ¿Por qué? Porque en nuestras cortes estamos tratando de establecer que la persona ha violado una ley. Pero lo único que la persona tiene que decir en ese momento, puede decir, bueno, esa es su ley, señor juez, pero yo tengo mi propia ley. Y como vivimos en la era del relativismo, mi verdad no es inferior a la suya. Y usted tiene que respetar mi verdad. Por lo pronto, usted me tiene que declarar ni inocente ni culpable, porque pues ¿cómo? No hay juicio. No hay manera. Ahora, si el relativismo fuera cierto,
y fuera como Dios quiere que funcionemos, entonces, ¿cómo vamos a saber cuando algo es aceptable o algo es inaceptable? Cuando no hay un absoluto. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo muy sutilmente. Está removiendo lo absoluto de Dios. Está removiéndolo. Mira, lo primero que hizo en nuestra nación, bueno, una de las cosas que ha hecho es que removieron, ¿se acuerdan? La Biblia, ¿de dónde? De las escuelas. ¿Por qué? Porque tu hijo va a la escuela y toda opinión es válida. Sí, toda la opinión es válida. Lo que tu hijo quiera opinar, lo que tu hijo quiera hacer su propia verdad, se le tiene que respetar porque es un individuo con necesidades y ese individuo con necesidades va a hacer lo que bien le parezca. Tú no le puedes decir que está mal o que está bien, porque es un ser humano como tú y como yo, y su opinión no es inferior a la mía. Y viene tu hijo de la escuela y viene con una idea loca y tú le tratas de decir, mi hijo, pero eso no le agrada a Dios. Y te dice, Dad, Dios, o sea, Dios no está en nada de esto. Yo hago lo que a mí bien me parece. ¿Te fijas el peligro del relativismo? Y lo estamos viviendo. Y muchas de las veces adaptamos partes del relativismo en nuestra propia vida para poder hacer lo que nosotros queramos. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a hacer lo que queramos sin considerar la voluntad de Dios? Pues tienes que echar fuera al rey para que respeten tu opinión. ¿Cierto? Tenemos que tener mucho cuidado con esta idea que se llama relativismo. ¿Qué tenemos que hacer para poder funcionar en el relativismo? Callar la voz de la verdad. Mientras podamos callar la voz de la verdad, podremos vivir y dejar vivir. Esta idea, este concepto americano, live and let live. Esa es la idea, de ahí proviene del relativismo. Vive y deja vivir. Pero para poder vivir con esta ideología, lo primero que tenemos que hacer es callar la voz de la verdad. ¿Y sabes que hay muchos seres humanos que están dispuestos a callarla? Y yo no te estoy hablando de lo que te está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita ya pasó también en la Biblia. Dices, en la Biblia, hermano, esto no es nada nuevo. No, esto no es nada nuevo. ¿Sabes por qué lo volvemos a repetir? Porque en aquellos tiempos también había seres humanos tercos. Por eso es que las historias de los seres humanos tienden a repetirse, porque somos tan tercos como los del antepasado, durante el tiempo pasado. Queremos nosotros conducir nuestras vidas haciendo al rey a un lado y haciendo lo que bien nos parece, porque pareciera ser que si nosotros logramos hacer lo que nosotros queremos, seríamos más felices. ¿Cuántos de repente han pensado así? Es que si tan solo puedo llegar a hacer lo que yo quiero, voy a ser más feliz. Te pregunto, ¿tú crees que Adán y Eva fueron más felices después de haber comido del árbol? Te pregunto, ¿cuántas veces hemos creído tener la razón sin considerar al rey y lo que parecía ser una buena oportunidad a la felicidad se tornó en una historia de terror? Porque separados de Dios nada podemos hacer ni ser felices. El hombre es pleno y contento y completo y feliz solo cuando vive de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Pero el enemigo te vende esta falsa idea que tú puedes ser feliz si tan solo pudieras hacer lo que tú quieres. No es cierto. No es cierto. Si alguien sabe lo que yo ocupo para ser feliz, es mi Creador. Mire lo que pasó con los hijos de un pastor. Primera de Samuel 2:22. En el discipulado hablaban de los hijos del pastor, pero en buen plan, no crean que era chisme ni nada. Y no eran de este pastor, era un pastor en Nuevo Laredo.
2:22. En aquel entonces se les llamaba sacerdotes, pero sería el equivalente al pastor, el que daba la dirección espiritual. Y entonces los hijos del pastor eran tremendos, pero tremendos. Sí. No, la verdad es que yo no estoy tan mal comparados a ellos. Pero igual no hay que compararnos tampoco, ¿verdad? Pero si usted quisiera hacer un comparativo, compáreme a estos. Pero no hay que hacerlo. Pero entonces, mire lo que pasa. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Esta era la reputación que había entre el pueblo de los hijos del pastor. ¿Sí? El pueblo hablaba de lo que hacían los hijos del pastor y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran unos inmorales, sexualmente hablando. ¿Sí? Y esta es la reputación que tenían los hijos del pastor. Son unos fornicarios. Y mire lo que dice el 23. Y les dijo: ¿por qué hacen esas cosas? Les habla el pastor a sus hijos y dice: hijos, ¿por qué están haciendo esto? Como diciéndoles: ¿qué no les he enseñado que Dios no le gusta esto? Y luego dice: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Mire lo que sigue, lo que continúa. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. En otras palabras, lo que el sacerdote estaba queriendo hacer era apelar a la necesidad que los hijos tenían de ser buenos representantes de Dios. O sea, hijos, si esa es tu necesidad física, humana, carnal, la entiendo, pero entiende que lo estás haciendo mal. Estás haciendo ver mal a Dios. Estás haciendo pecar al pueblo. No lo hagas. Apeló a la autoridad, a la palabra, a la guianza de Dios. Por eso le dice: estás haciendo pecar al pueblo de Dios. Y miren lo que sigue ahí en el 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Estás evitando, estás pecando contra Dios. Mire cómo contestaron. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero antes de que Dios les iba a dar su merecido, que estoy casi seguro que cuando ellos murieron no fueron muy felices, pero por lo pronto Dios los tuvo que dejar que hicieran lo que ellos pensaban que los iba a hacer más felices, y se dieron cuenta que no era así. Pero miren lo que ellos tuvieron que hacer. Pero ellos no, ¿qué dice? La voz de su padre. Y la voz de su padre era un llamado a la voluntad de Dios. Para poder vivir y dejar vivir, tienes que callar la voz de verdad. ¿Qué otra cosa? Isaías 5:20, si lo puedes poner por favor en la pantalla. Hay de los que a lo malo le dicen ¿qué? Y a lo bueno, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por. Para poder vivir y dejar vivir, para vivir en el modelo del relativismo, tenemos que callar la voz de la verdad y tenemos que adulterar las cosas. Que lo que Dios llama bueno, le llamemos malo, o sea, innecesario. Y lo que Dios llama malo, le digamos necesario. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? De repente los hombres, las mujeres solteras, ¿sí? Es que tengo una necesidad. Tienes mango, sométete a Dios. Porque el enemigo de Dios que es nuestro enemigo, está queriéndonos vender esta falsa idea. Y lo único que Dios tiene para nosotros son bendiciones. Pero nosotros no estamos queriéndolas, porque queremos hacerlo a mi manera. Ay, perdón.
les encanta Frank Sinatra. Mire, Romanos 6, 7 y al 8. Por cuanto los designios de la carne, ahí va tu código de valores, brother. Ahí va. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según su código de valores y moral, o la Biblia le llama su carnota, no pueden agradar a Dios. Dígale a su vecino por ahí: ya no andes en tu código de valores, o sea, tu carne, porque así será imposible agradar a Dios. De hecho, de repente nos convertimos hasta bipolares esquizofrénicos con múltiples personalidades. Somos inestables. Pero cuando estás en Jesús y vives de acuerdo a los preceptos de Jesús, eres la persona más estable. Aleluya. Sí. ¿Qué más dice? Ahí lo pusiste todo, gracias. Los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? ¿A quién quieres agradar? ¿A ti o a Dios? Amén. Así es que no estés haciendo tu propio código. El apetito humano me expone a un aprieto. Y seamos bien sinceros, ¿cuántos aquí sufren de apetito humano diariamente? Nomás yo y otros 2, 3 hermanos sinceros. Sea honesto, porque lo peor que tú puedes decir es que yo no sufro nada de eso. Hermano, te estamos diciendo que la mentira no es buena. Seamos honestos, siempre sufrimos con el apetito humano, siempre queremos destronar a Dios para salir haciendo lo que nosotros queremos. Esa es la lucha diaria de la cual habla Pablo. Tenemos una lucha continua entre la voluntad de Dios, que esta es dada por el Espíritu Santo, y nuestra carnalidad. Ok, a veces cuando nosotros no hacemos caso a la voluntad de Dios y actuamos en nuestra propia voluntad, nos vemos infantiles. Nos vemos niños, inmaduros, ¿cierto? Nunca he visto un hermano o una hermana en la fe haciendo un puchero porque no quiere perdonar. Te ves mal. Hermanos, la Biblia nos enseña que nos debemos de perdonar. ¿Qué pasa, hermano? Yo no quiero perdonar. Te ves mal, te ves infantil. Y luego no falta que la hermana sale y se encuentra a alguien. Hermano, acuérdate, la Biblia dice que tenemos que perdonar. Es que sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿qué hace? La hace a un lado. ¿Para qué? Para hacer lo que él o ella quiere. ¿Y qué resulta? Se ve infantil, se ve inmaduro, se ve inmadura. ¿Me sigue amando? ¿Qué dice la Biblia? Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que menos Dios quiere. Nos quiere niños, pero en sencillez, en servicio, en cosas por el estilo, pero no en obra. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, relativismo, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuche, mire, sino que siguiendo la verdad en amor. Esto es nosotros, siguiendo la verdad. ¿Cómo? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué padre que cuando tú haces a un lado tu propia necesidad carnal y te sometes a la voluntad de Dios, la Biblia te llama creciendo. Nunca se ha preguntado, me pregunto si he crecido. Esta es una buena manera de examinarte si has crecido. ¿Estás haciendo más de lo que Dios te pide o menos de lo que Dios te pide? Si estás haciendo más, felicidades, estás creciendo. Pero si no has tomado en cuenta la voluntad de Dios y sigues conduciéndote por tu placer o por tu apetito carnal, quiero animarte a que lo eches a un lado
porque eso a la larga no te va a traer otra cosa más que dolor, enfermedad y tal vez muerte. Pero para los que confían en Jesús, tienen vida y vida en abundancia. Amén. El relativismo que se respira, que se enseña en nuestros tiempos, es una atadura que está terminando en destrucción de muchas almas. Y te decía, esto no es nada nuevo. Simplemente repetimos la historia de la humanidad. Mira lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6. El pueblo de Dios siempre hacía a un lado lo que Dios quería y hacían lo que bien les parecía, aun cuando tenían líderes, aun cuando tenían sacerdotes y profetas, siempre terminaban haciendo a un lado lo que Dios quería y vivían por su antojo, su apetito. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿cuál conocimiento? El de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes por qué Estados Unidos vive lo que vive? Porque la generación que estuvo previa a nosotros olvidó la voluntad de Dios. Y si nosotros no nos percatamos a regresar a la voluntad de Dios, nuestros hijos, nuestras hijas también van a vivir en un terror. ¿Sabes quién lo puede remediar? Un pueblo que se levante a querer vivir en la voluntad del Padre. Si cada quien hace lo que quiere, terminamos en destrucción. Pero no tengas miedo, no te espantes, porque para toda mala noticia hay una buena noticia. Mira Juan 8, 31 y 32. Necesitamos una verdad sobre nuestras vidas que nos conduzca a la verdadera libertad. Creemos que el hacer lo que nosotros queremos es libertad. Esa no es la libertad. Esa es esclavitud. Esa es esclavitud. Porque recuerda, el autor de todo esto es el enemigo y te quiere llevar cautivo al pecado. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Tiempo histórico, está hablando a los judíos. Ahora hablemos en tiempo real. Está hablando a todos aquellos que han decidido creer en Jesús. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No existe verdadera libertad sin la perfecta palabra de Dios. Ten cuidado con esta idea que llamamos relativismo. Échala fuera, no sirve. Ha causado estragos y destrucción en mucha gente y familias. Empecemos a vivir bajo la voluntad de Jesús, y esa voluntad del Padre nos traerá la verdadera libertad.